sino simplemente decir, Cristo cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Es tiempo de que empecemos a darle la gloria y el espacio a Dios. Porque muchas veces podemos caer en la idolatría sin darnos cuenta de nosotros mismos, de creer que porque el poder de Dios se mueve es porque yo soy don fulano y es porque yo paso en ayuno, es porque yo paso en oración, y empezamos a ver de menos a las demás personas. Imagínense, amada iglesia, si aquí viniera alguien por el momento, ¿verdad? De X otra religión, vamos a poner, ¿verdad? Los más conocidos, un católico, que entrase en ese lugar y trajera su crucifijo, su camándula, y cuánto se puede poner un católico. ¿En qué manera nosotros le vamos a testificar o le vamos a aclarar a él que él está erróneo? Y ya vamos a llegar a unos versos de la Biblia donde queremos tocar esos puntos. Pero imagínense que venga alguien en esa situación y nosotros empezamos a burlarnos de él porque está equivocado y nosotros tenemos la verdad. Nos miraríamos más ignorantes nosotros burlándonos de él porque está equivocado y porque nadie le ha explicado la verdad, y nosotros creyendo que estamos en la verdad, estamos burlando de él. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar que Cristo ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo vamos a evidenciar que Cristo está en nosotros? Extendiéndole una mano de misericordia y exponiendo la palabra de verdad, pero conforme la palabra nos manda. Ahora el asunto sería que nosotros empecemos a burlarnos y a tacharnos y a verlo mal. Como algunas veces se han puesto ejemplos. Muy buena puede estar la comida en un restaurante, pero si a usted lo trata mal, yo creo que difícilmente vuelve a ir. Entonces aquí se mueve la mano de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, hay sanidades, hay milagros, hay restauraciones, bendito Dios. Pero cuando nosotros empezamos a otorgarnos esas cosas a nosotros mismos, el poder de Dios mengua y la persona nos está observando ahí por esos videos. La persona nos está observando cuando vienen a visitarnos. ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Actuamos con madurez o actuamos por nuestros impulsos? Mire, quiero que vaya primera de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice el verso 15. Si lo tiene ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Para que, vamos a leer el verso 14. Esto te escribo, hablando Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y esta descripción es para la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pablo está escribiéndole a Timoteo y le está diciendo cómo debe conducirse en la casa del Señor. Pablo está aquí enfatizando la importancia del testimonio nosotros acá como pueblo de Dios. Lo que les mencionaba, la importancia de saber que todo lo que sucede en este lugar, si hay un milagro, si hay una manifestación de Dios, es por su misericordia y por su gracia que se derrama sobre nosotros. Y Pablo está enfatizando este punto acá a Timoteo y le dice, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Y mire, este dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un punto que hay que aclarar ahí, amada iglesia, es que la iglesia no es la verdad. La iglesia testifica la verdad. La iglesia en sí no es infalible. La infalible es la palabra del Señor. El infalible es nuestro Señor Jesucristo, no un hombre. Ahora,
cuando nosotros entendemos que nosotros no somos la verdad, y digo esto, porque cuando nosotros vemos cómo la iglesia de los últimos tiempos está actuando, pareciera ser que nosotros como hombres nos otorgamos que nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es como cuando alguien le pregunta, mire, usted, ¿qué dice de cierto asunto? Y no es lo que nosotros digamos, es lo que la Biblia dice. Entonces, la verdad no es que nosotros somos la verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Él dice, santifícalo en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, dice, ¿qué es columna y baluarte de la verdad? Pablo está enfatizando la necesidad de nosotros como cristianos de dar un buen testimonio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares. Pero acá Pablo está enfatizando de la iglesia, una carta escribida al pastor Timoteo, donde esta carta, ¿verdad?, se considera las cartas pastorales. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo cómo debe de conducirse delante de los demás. Cómo nosotros debemos de conducirnos delante de los que más que vienen a visitarnos, delante de los que nos están viendo por ese video. Y le voy a decir algo porque lo amo en el Señor Jesucristo. Hace unos días, ¿verdad?, nuestro pastor comentaba que ahí, ¿verdad?, habían comentado un video que el pastor había subido. Y que habían comentado unos videos un poco negativos, ¿verdad? Y gloria a Dios que los critiquen. Gloria a Dios. Lo malo de nosotros sería burlarnos de ellos. Porque si yo le pregunto cuántos de ustedes han orado para que Dios les alumbre el entendimiento a esas personas que nos han hecho burla, no me levante la mano, solo usted medite ahí. Entonces el asunto, amada iglesia, es que cuando se mencionan este tipo de cosas, parece que como iglesia nos encendemos porque nos gusta que nos hagan comparación, y que cuando nos comparan con otro pueblo, con otras personas, nos gusta que el ego se nos llene y sentirnos mejor que alguien más. Pero no es ese el propósito de la iglesia. Dice, somos columna y baluarte de la verdad. Es para que usted muestre que vive la verdad, no para que se burle del que esté equivocado, no para que se burle del que piensa diferente que usted, porque nosotros no tenemos la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la única que va a transformar y va a cambiar al ser humano. Pero si nosotros empezamos a burlarnos acá y la gente empieza a vernos por un video, que nos burlamos por un comentario de eso, ¿usted cree que personas van a querer venir a este lugar? No van a querer venir porque van a decir, esas personas están llenas de ego, se han nublado, van a decir, han perdido el camino, porque no es esa la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, como leíamos en 1 Pedro, es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, porque nosotros no éramos mejor que ellos, nosotros estábamos atestados de pecado, no éramos diferentes a ellos, también fornicamos, también, ¿verdad?, en el pasado adulteramos, pero ahora Cristo nos ha rescatado, nos ha sacado, pero no para que pisoteemos al otro, sino para que le enseñemos dónde está la verdad, para que le enseñemos que acá hay un pueblo maduro que edifica y que no destruye. Así es, amén. Entonces, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo posiblemente esté haciendo referencia que en aquellos tiempos había, ¿verdad?, murallas donde, y templos o edificaciones donde eran sostenidas por columnas, ¿verdad? Una columna que sostiene un edificio. Y un baluarte estaba en las murallas. Usted lo puede buscar ahí en internet. Era una muralla, pero era una parte de la muralla, como se ve este altar acá, digamos que esta es la muralla y este era el baluarte, donde los soldados, ¿verdad?, se preparaban para defender a la nación o al pueblo que esa muralla estaba encerrando. Amén. Entonces Pablo hace esta referencia y dice, vosotros sois columna y baluarte. ¿Cómo entonces nosotros mantenemos o sostenemos, verdad? Porque si una columna es para sostener, y si nosotros somos columna de la verdad, ¿cómo sostenemos la verdad? Sí, así es. ¿Cómo sostenemos la verdad nosotros? No podemos actuar de una manera imprudente, alejada a la palabra del Señor,
y poder decir o expresar que estamos actuando o sosteniendo la verdad, porque estaríamos equivocados. La verdad, por un ejemplo sencillo, amada iglesia, es que usted que ha creído en Cristo Jesús, pero que tal vez está pasando un proceso, ya sea económico, de enfermedad, de tribulación, persecución, que no creo, pero llamemos cualquier tipo de pruebas esas. Y aunque usted no vea que la respuesta de Dios sucede en su vida, pero usted sigue glorificando y esperando a Dios y dice: yo creo que el Señor tiene el poder para sacarme de esta situación, y que aunque no he visto todavía lo que Dios tiene que hacer en mi vida, yo sigo creyendo que Él es la verdad. Cuando nosotros testificamos, como le decíamos, si empezamos de esa manera a actuar inmadura o ignorantemente, no vamos a sostener la verdad, porque la gente va a empezar a darse cuenta y va a decir: no, hay lo que son un par de gente burladora, gente que pisotea, gente que no quiere restaurar. Pero cuando nosotros vemos a ese tipo de personas que están equivocadas, ese tipo de personas que empiezan a criticarnos, a denigrarnos, pero nosotros les decimos: ven que Cristo te ama, y ellos empiezan a decir: bueno, pero a este lo criticamos, pero sigue amando, porque Cristo dice: amad a vuestros enemigos, amad a aquellos que os aborrecen. Esa es la misión del pueblo de Dios. Entonces, de una manera simple que podemos sostener la verdad esa, testificar con nuestra vida que Cristo es verdad, la verdad absoluta, aquel que con el cual hemos tenido un encuentro y que ha impactado nuestra vida, que no importa el proceso que estemos pasando, pero nosotros seguimos creyendo que Dios es nuestra respuesta. Mire, allá afuera nos evalúan cuando estamos en prueba, cuando estamos enfermos, cuando andamos escasos de dinero, y nos están evaluando a decir: bueno, ahí vamos a ver si es verdad que en quien ha creído de verdad está bien fundamentado. Y cuando nosotros empezamos por la misericordia de Dios a sostenernos en esas situaciones, la gente empieza a darse cuenta y dice: hombre, es verdad lo que esta persona testifica, es verdad que Cristo vive en su vida, es verdad que Él vive conforme a la palabra del Señor. Es cierto que ha conocido a alguien mayor que el problema, que la enfermedad en la cual usted y yo nos podemos aferrar. Ahora, como como baluarte, nosotros como baluarte, como iglesia, debemos de defender la verdad. Una cosa es sostener la verdad y otra cosa es defender la verdad. Pedro dice, ¿verdad?, estar presto para presentar defensa ante aquel que os solicite. Cuando una persona quiere tergiversar la palabra de Dios y quiere engañarnos, entonces nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos defender la verdad. El Señor les dijo a aquellos discípulos: me seréis testigos, ¿verdad? Aún personas que han dado la vida por la verdad, por defender la verdad. Personas que han muerto, como lo veíamos la vez pasada. La iglesia primitiva murió sosteniendo la verdad, porque eran echados ahí en los fosos de los leones, eran ahí echados donde los leones se los iban a comer, pero ellos no retrocedían, estaban seguros de en quién habían creído y estaban defendiendo la verdad. No retrocedían, no retrocedamos, iglesia. Defendamos la verdad. Sí, amén. Porque la verdad, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad personificada. Él es la verdad el que puede rescatarnos. Él es la verdad el que puede iluminar nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón para que seamos personas de bien. Cuando nosotros empezamos a defender la verdad, muchas veces vamos a ganar enemigos. Así es, amén. Como les decía, hay personas que han dado la vida por la verdad, por defender la verdad, por defender la palabra de Dios, por testificar aún con sus propias vidas que lo que Cristo habló, que lo que está aquí escrito, las palabras de Dios, son verídicas. Y eso es defender la palabra de Dios, estar prestos para decir: oiga,
esa es una herejía, un ejemplo, ¿verdad? Que alguien presente una herejía y decir, no, por la palabra del Señor esto y esto y esto es así. No sacar versos fuera de contexto, sino, ¿verdad? Estar con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo iluminado por la palabra de Dios, para que nadie lo mueva a ustedes en quien ha creído. Bendito Dios. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros no estamos seguros de en quién hemos creído. Mira, ahora un sobrino, ¿verdad? Sobrino de mi esposa, me daba una tarjetita así y tenía un número 6 y me dijo que ya se sabía los números. Y dije yo, bueno, le voy a hacer la prueba. ¿Y qué número es? Le dije yo, es el 6, me dijo. Y le doy vuelta a la tarjetita. Ustedes saben que el número 6 se parece 9. Y yo le dije, ¿qué número es? 6, me dijo. No, míralo bien. ¿Qué número es? 6, me dice. Y le pregunté como 3 veces. Él me dice, es un número 6. Y cualquiera puede decir, no, pero que de esa forma es un número 9. No, él estaba seguro que era un número 6, nomás que estaba al revés. Amada iglesia, eso es cuando nosotros hemos entendido el evangelio. Que ni aunque a usted vengan y le presenten un evangelio similar, pero patas arriba como ese número 6, usted sigue diciendo, no, esa no es la verdad. Yo conozco la verdad. No, eso no es lo que dice la Biblia. Yo sé lo que dice la Biblia. Ahí nadie nos va a mover. Ese niño no lo dice que se convirtiera al número 9. Pero a nosotros muchas veces fácil nos hacen cambiar de idea. Sí, así es. Muchas veces facilito nos mueven de nuestra manera de pensar. Porque no hemos profundizado en la palabra del Señor. Y no necesitamos ser doctores de la ley. No necesitamos ser doctores de verdad en escatología o teología. Pero conocer los principios fundamentales para la vida de un cristiano. Conocer los principios fundamentales para su vida en Cristo. Para saber que es a través del sacrificio únicamente que vamos al cielo. Esas son las bases fundamentales del cristianismo. Conocer la doctrina básica. Que nadie pueda venir a engañarlo. Porque usted está fundamentado en la palabra del Señor. Mire. Entonces, creo que vaya a Romanos capítulo 2. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2. La cuestión, iglesia, es que a veces estamos reflejando mal el evangelio en el mundo. Mire, capítulo 2 de Romanos, versos 17 al 24. Dice, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto Pablo lo está escribiendo a los judíos, ¿verdad? Que se creían mejor que los gentiles porque tenían la ley. El verso 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños. ¿Qué tienes en la ley? La forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Pablo está escribiendo aquí a los judíos, a los que Dios les había dado la ley. Pero después que le hace todas estas preguntas confrontativas al pueblo judío, Pablo le dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La situación que cuando aplicamos esto a la iglesia,
pudiésemos decir es que el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros, la iglesia. Porque cuando nosotros empezamos a desviarnos de la verdad, cuando nosotros no empezamos a reflejar cosas diferentes que no son el resultado de la salvación, que no es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, las personas empiezan a vernos y dicen, como la frase común que escuchamos, que dice, para ser cristiano como ese, ¿para qué? Para ir a esa iglesia, ¿para qué? Porque como ha dicho nuestro pastor, a veces por una persona que cometió un error empiezan a tacharnos a todos. Y por eso tiene razón el pastor. Si hay alguien, ¿verdad?, que hemos cometido un delito grave, bueno sería que vengan y confronten en privado a ese hermano, pero no que tachen a toda la iglesia. El detalle, amada iglesia, es que por nuestro testimonio, ahora no los judíos, sino nosotros como iglesia, estamos permitiendo que el nombre de Dios sea blasfemado y que la gente no crea. Porque, mire, en las iglesias o en el mundo de afuera dicen, no, si es que la iglesia hay chambroso, es que en la iglesia hay mentiroso, es que en la iglesia hay adúltero, es que en la iglesia hay fornicario. Y empiezan, y es cierto, no podemos negarlo, es cierto. El detalle es que a esas personas todavía no les ha renacido el evangelio en el corazón. Y por cuestiones de esas personas, el evangelio es vituperado, el evangelio es visto como nada, como hay cosas que si lo comparamos la gente dice, no, es mejor esto que el evangelio, para andar como esas personas. ¿Para qué? Porque empezamos nosotros como iglesia a dar de qué hablar del evangelio, cuando el evangelio es una buena nueva de salvación, cuando el evangelio es un poder transformador para todo aquel que cree. Pero nosotros empezamos con nuestro testimonio a permitir que el evangelio de Dios sea menospreciado. Así es, amén. Cuando nosotros nos empezamos a llenar de ego, como les decía hace un momento, cuando Dios nos empieza a bendecir, cuando andamos un buen carro y empezamos a ver, ¿verdad?, a la persona de afuera que no ha recibido a Cristo, ya no, tal vez un carrito más humilde que nosotros, ¿verdad? O no lo vamos a llamar humilde, más carcachita, pues. Y empezamos a verlo mal y empezamos a pasarle a la par ahí, ¿verdad?, hasta con lentes, y empezamos a discriminarlo. Y entonces, ¿y en qué manera, cómo se sentirá esta persona? Cuando nosotros como iglesia empezamos a pisotear a aquel que ha cometido un error, cuando nosotros como iglesia empezamos a criticar a aquel que se postra ¿verdad?, delante de una estatua, cuando empezamos a criticar, ¿verdad?, a esta iglesia católica romana, que creo que son como las dos entidades que quizás más se confrontan, y empezamos a decirles que estos ignorantes, que estas personas, que estos catochos, que estas personas, muchos de algunos de ustedes estuvieron ahí. Y si alguien no les hubiese testificado con su testimonio que el evangelio es verdad, usted siguiera ahí. Pero si ahora Cristo nos ha traído, como le dijo a Israel, no porque eran buenos, así que nosotros también éramos idólatras. No es porque éramos buenos, sino que también nosotros andábamos ahí. Pero ahora Cristo nos ha traído. No se crea que usted es mejor que ellos. No éramos mejores. Fue la gracia de Cristo que se derramó en nuestras vidas. No éramos mejores que ellos. Entonces, el problema es que como cuando iglesia empezamos a desviarnos de la verdad y empezamos a criticar, y vieras la fulana, dicen, y vieras el error que cometió, o sea que ya lo sabíamos, empieza a decir uno, o sea que ya sabía yo que poquito le faltaba, pero no le mandamos un mensaje de restauración, no le mandamos un mensaje de cómo está, hermana, el Cristo le sigue amando, mire, no importa lo que pasó, Dios tiene el poder para perdonar, porque si alguno dice, ¿verdad?, que ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Por eso necesitamos saber un par de versos bíblicos para restaurar a aquel que se ha caído. Para que no sea blasfemado el evangelio, sino que diga, de verdad esa iglesia está viviendo el evangelio, de verdad que a esa iglesia dan ganas de ir. Y cada uno de nosotros somos responsables de eso. Somos responsables de glorificar a Dios con nuestra vida,
de que la gente empiece a ver que de verdad nosotros adoramos al Señor, como el pastor ha dicho muchas veces. No es nuestra vestimenta, no es una corbata, no es una mantelina, no es una falda larga, no es vestirnos bien. Esas ya son, ¿verdad?, resultado de que hemos recibido a Cristo. Pero el testimonio interno que sobresale a lo externo es lo que la gente está mirando. Porque podemos andar bien encorbatados, los abogados andan encorbatados. Mire, esos narcotraficantes no crean que andan todos rascuachitos, andan los mejores trajes. El detalle no es el traje, el detalle es lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón, lo que demostramos a la gente que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, por eso Pablo le dice aquí, le dice, tú pues que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Imagínense que nosotros como iglesia acá empecemos a decir algo bastante común, ¿verdad? Para no irnos a extremos es el chambre. Que empecemos a decir, mire, como cristianos no debemos chambrear. Pero y si allá afuera los vecinos los conocen que somos así. Entonces, ¿cómo le vamos a querer transmitir a estas personas de decirles que mire, Cristo cambió mi vida? Porque no estamos dando el testimonio que la gente necesita ver en nuestra vida, los frutos, el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Ahora mientras salía, andaba bien inspirado ahora. Miraba un carro de policía. ¿Y cuánto le tienen miedo a la policía aquí? Y le tienen miedo, ¿verdad? Y el detalle, pero como alguien dice, ¿verdad? La ilustración nunca ilustra bien el asunto ilustrado, pero el detalle, amada iglesia, es que nosotros no deberíamos tenerle miedo a la policía, porque el policía anda, vamos a hablar de policías que cumplen la ley, ¿verdad? Al pie de la letra, no policías corruptos. El detalle es que la policía anda cumpliendo una ley establecida o una constitución de un país. Y si usted no ha cometido nada, ¿por qué le va a tener miedo? Así es, amén. Si usted no ha cometido, ¿verdad?, ningún delito, ¿por qué? Y yo meditaba y iba viendo ese Highway Patrol que iba ahí. Y los carros rápido frenan y rápido se hacen a un lado, se quedan atrás. Y pareciera que la gente se espanta. Digo yo, ¿qué sentirán estos hombres siendo policías? Porque ven que toda la gente ¿verdad?, la mayoría se les corre. Ahora, el detalle es que esta gente, ellos no son la ley. Ellos andan haciendo o velando para que la ley se cumpla. Entonces, aquí en nosotros, si cometemos un delito, no es al policía que la vamos a tener miedo, porque el policía solo nos va, ¿verdad?, a llevar donde vamos a pagar el delito que hemos hecho. Entonces, quien nos va a castigar es la ley, porque hemos infringido la ley. Entonces, el policía no es la ley, sino que él hace cumplir la ley. Ahora, amada iglesia, el detalle, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, como les decía hace un momento, no somos la verdad. Testificamos y predicamos la verdad. Amén. Y estamos mandados a vivir conforme la verdad. Amén. El detalle es que como algunos respondieron acá que le tienen miedo al policía, así algunos nos tienen miedo como cristianos nosotros. Cierto, amén. Y no es porque el evangelio sea malo, porque la ley, si usted anda bien, la ley no lo va a perjudicar. La ley lo respalda, la ley lo defiende. Mire, si usted usted se ve involucrado en algo, pero usted no tuvo la culpa, la policía va a ir a defenderlo, a ayudarlo, a sacarlo. Entonces, el problema es que hay muchas personas, porque como hay policías corruptos, también hay cristianos que no son muy buenos, ¿verdad? No voy a decir la palabra corrupto. Entonces, el detalle es que como estas personas o estos cristianos no viven para cumplir o para vivir el evangelio, como un policía está, ¿verdad?, supuesto a velar por el cumplimiento de la ley, así muchas veces nosotros como cristianos damos mal testimonio del evangelio. Y por eso es que hay personas que ya no tienen miedo, como nosotros le tenemos miedo a un policía. Ya no nos quieren acercar porque dicen, no, si me le acerco a este, capaz me responde, saber con qué. Y empiezan a creer, a formarse una imagen la gente allá afuera y dice que el evangelio es malo.
Porque miren, yo para ser como esas personas, ¿para qué? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos aplicando el Evangelio. Queremos aplicarlo como Pablo dice aquí. Tú que dices que no se debe fornicar, fornicas. Ahora, si nosotros queremos hacer que la ley se cumpla o el Evangelio se cumpla en otras personas, nosotros tenemos que vivirlo primeramente. Nosotros tenemos que ser luz con nuestro testimonio.